Hola, bienvenida a esta nueva capacitación. Recordemos un poco el tema de los ciclos, ¿verdad? Tradicionalmente nos han dicho que un motor tiene 4 carreras, ¿cierto? Todo eso lo conocemos desde hace mucho tiempo. Admisión, compresión, potencia o explosión que le llaman algunos, y la carrera de escape. ¿Vale? Entonces, en esencia, vamos a revisar esto con algunos detalles. Si nos remitimos un poco a teorías de termodinámica, etcétera, nos muestran generalmente estos diagramas que están aquí, como los famosos diagramas indicador o el presión-volumen, por ejemplo, donde nos marcan los dos puntos de las carreras. En este caso están las siglas en inglés TDC y BDC, bottom y top, ¿verdad? Top Dead Center y Bottom Dead Center, punto muerto superior y punto muerto inferior. Y además de eso nos están marcando cada uno de los ciclos que veíamos en la gráfica anterior. Importante detallar dos cosas. La primera, la mayoría de las cosas que se referencian en un motor generalmente se van a referenciar como carrera, ¿cierto? Carrera, que es todo esto que está aquí, ¿sí? La carrera, pero generalmente nos van a hablar de grados en el cigüeñal, ¿sí? Importante eso. Ahora bien, también vemos en la parte superior del diagrama cómo nos referencia de dónde a dónde van cada uno de los puntos de cambio de ciclo o de fase. Importante recalcar aquí que aunque en la diapositiva anterior y en la teoría general pareciera que los puntos muertos superiores e inferior marcan el cambio de fase, no es así en la práctica. Como vemos aquí, el punto 1, el punto 4, que son los puntos de cambio de los que estamos hablando, no coinciden ninguno con los puntos muertos, ni superior ni inferior, ¿vale? Esa es una de las primeras claves de la práctica que diferencian a la teoría. También es importante que ustedes vean esta lineecita de aquí que nos está marcando la presión atmosférica. Nos está diciendo que en la fase de admisión vamos a tener presión de vacío por debajo de la presión atmosférica. Listo. Eso veremos en los diagramas siguientes cómo se demarca y qué importancia tiene ese concepto. En esta gráfica nos vuelven a mencionar los puntos muertos superior e inferior, pero si se dan cuenta ya está haciendo un ciclo completo y nos habla de los grados del cigüeñal. ¿Sí? Acuérdense de eso, siempre nos va a marcar 3 grados, 4, 5, 10, 15 grados desde el punto muerto tal. Entonces aquí nos está hablando, pero algo un poco más enfocado a los puntos donde abren y cierran las válvulas. Exhaust valve closing, por ejemplo, cierre de la válvula de escape, y en este caso es intake de admisión, cierre de la válvula de admisión o apertura, ¿verdad?, de la válvula de admisión o de escape. Fíjense que tampoco esos puntos coinciden con los puntos muertos. Es importante que ustedes tengan eso claro, ¿sí? Y además de eso, otro detallito importante, el delay, que le llaman aquí, es el momento en el cual se inicia la inyección y el momento en el cual sucede o inicia la combustión. Pero por favor noten ustedes que el gran aporte es mucho después, unos cuantos grados más allá de ese inicio de la combustión. Entonces, como si ustedes se dan cuenta, si bajamos, dice, ok, pero tampoco coinciden con los puntos muertos superiores ni inferiores, ¿sí? Y mira que la inyección tiene que darse muchísimo antes para que se aproveche completamente esa explosividad del combustible. Mucho cuidado con eso, por favor. Vemos aquí que todo esto se traduce a la final en que en la manera como yo distribuya estas fases o estos cierres y aperturas, voy a generar cambios
en la eficiencia o el aprovechamiento del trabajo de un motor. Aquí me está mostrando dos gráficas comparando un motor Otto con un motor diésel en su diagrama teórico, ¿vale? La parte roja serían las pérdidas que se tienen y quiero hablarles particularmente de esta que se llama de bombeo. Ya en la gráfica anterior habíamos visto cómo hay una presión de vacío, entonces ese es, digamos, el trabajo perdido que habrá que restarlo al trabajo potencialmente que pudiese producir un motor en su forma teórica inicial, ¿sí? Entonces se llaman las famosas pérdidas de bombeo, ¿vale? Entonces además de esas pérdidas de bombeo vemos que hay otras pérdidas por el calor, ¿verdad? Otras pérdidas por los tiempos de desfase o la sincronicidad entre la apertura y cierre de válvulas y lo que hablábamos ahorita del delay, ¿verdad? La combustión no instantánea que pudiese inclusive causar golpeteos y explosiones o disminuciones de potencia en el motor. Altas temperaturas también. Entonces, además de eso, vamos a introducir otro término que se llama las cotas de reglaje. No es más, sino lo que veníamos conversando sobre los puntos de apertura y cierre y qué se puede hacer con ellos para modificar la eficiencia o el comportamiento del motor. Apertura o adelanto de la apertura, ¿verdad? O retraso de la apertura o del cierre o de la inyección, del encendido según el tipo de motor y así sucesivamente, que a la final nos da el concepto de cruce de válvulas, en el cual estaremos diciendo si por ejemplo la válvula de escape aún no ha terminado de cerrar y se empieza la apertura de la válvula de admisión para hacer por ejemplo un barrido con la presión de admisión, hacer un barrido de esos gases de escape y liberar el compartimento, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas es la que vamos a llamar como cruce de válvulas. Bueno, recuerden que podemos comparar motores de gasolina con diésel, es muy sencillo. Acá tengo bujía que produce chispa, fíjense que la cámara es mucho más grande, ¿verdad? En un diésel no tengo la chispa y tengo la cámara mucho más pequeña para, de alguna manera, generar una alta compresión del aire, se produzca un calentamiento y este calentamiento sea lo que reemplace esa famosa chispa que va a dar la inflamación del combustible. También tenemos desde hace muchos años el concepto de los tipos de inyección, dice si tiene precámara o si tiene inyección directa. Es muy probable que los primeros motores en la historia fueron los de inyección directa, pero a lo largo del tiempo esos motores empezaban a cascabelear y tenían un comportamiento demasiado agresivo. Por lo tanto, para generar algo más suave dentro de la operación del motor, se creó la famosa precámara donde se premezclaba el combustible con algo de aire y luego de eso se inyectaba de una forma más suave a la cámara de combustión y así pues no se daba ese comportamiento brioso o agresivo del motor. Luego se retornó otra vez a los sistemas de inyección directa, dado que la modernidad nos trajo los sistemas electrónicos para controlar la inyección con mayor precisión y esto acabó con el problema inicial de esos motores de inyección directa. En el caso de los motores a gasolina tenemos el factor de ignición, que es la energía de una bujía para hacer ese proceso. Entonces en general, antes, pues ya esto es un motor viejo, teníamos de la batería una generación, un interruptor y un embobinado o el famoso coil, y iba un distribuidor que según los tiempos del eje o del cigüeñal iba alimentando a cada una de las 4, 5, 6, 7, 8 bujías que existieran en la sincronización del árbol de levas. Entonces aquí vemos qué es lo que tiene una bujía por dentro.
quiero remarcarle dos cosas principales, los dos electrodos, ¿sí? El famoso, el número 8 y el número 9, que son el electrodo de masa y la separación de electrodos como tal. Y muy importante, vamos a tener el número 11, que es el electrodo central, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque esos son los dos elementos que van a entrar a producir la chispa de alguna manera. En este lado vemos la conexión eléctrica que va por dentro y lleva la corriente hacia ese electrodo central y va a hacer que salte la chispa aquí con la masa, que en realidad es el arrollamiento o las roscas que tienen las bujías, y esto va directamente conectado a través de la masa a la batería. Existen bujías de diferentes clases y categorías. En este caso vamos a revisar cuál es la diferencia entre un electrodo, dos electrodos o cuatro electrodos, por ejemplo. En general, lo que estamos percibiendo nosotros es que todo electrodo, por ejemplo, si este es el electrodo originalmente, todo electrodo, cada vez que salta la chispa aquí con su compañero, él va a ir desgastando un poquitico la bujía. Así que a la medida que vayan corriendo los ciclos, vamos a ver cómo la bujía va a quedar de alguna manera, va a quedar con un lado muy desgastado y la calidad de la chispa va a disminuir considerablemente, directamente proporcional a la distancia que se marque entre los dos electrodos. ¿Listo? Entonces, para corregir eso, algunas bujías digámoslo así, de una calidad superior presentan 2, 3 o 4 electrodos con el fin de que se vaya desgastando de forma pareja ese electrodo y se garantice la distancia por un mayor tiempo, la distancia entre los electrodos, y mejorando esa eficiencia o calidad de la ignición. También hay un concepto muy interesante que habla de tipo de bujía en cuanto a temperatura, fría o caliente. Vemos como, por ejemplo, fría nos está diciendo es que tiene una mayor tasa de transferencia de calor de la bujía hacia afuera. ¿Listo? O sea que si tenemos un motor que maneja más temperatura que otro, uno de los parámetros será escoger una bujía que consideremos más fría para que tenga mayor capacidad de sacar esa temperatura de la bujía y no queme partiendo la bujía por dentro en su cerámico, ¿verdad? Que es el aislante que va a evitar que la chispa salte antes de tiempo o por fuera de la sincronización. Hay diferentes clases de bujía. Les queda de tarea a ustedes consultar una tabla de un fabricante donde van a mostrarle largos, tipos de rosca, ancho, separación del electrodo, tipo de cabeza, temperatura, etcétera, para que ustedes vean todos los detalles que pueda haber. La eficiencia de un motor en general, pues hay unos términos que se llaman real o teórica, ¿verdad? Que evidentemente va a variar, pero todos están relacionados a una potencia real versus una teórica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos hablan de eficiencia volumétrica del motor, entonces será el volumen real versus el volumen teórico. Volumen teórico es el que podemos calcular con las dimensiones. El volumen real es el volumen que es capaz de introducir el motor en general, la ductería y todos los componentes para llenar ese cilindro. Lo mismo va a pasar con la potencia del freno versus la potencia indicada, que sería la eficiencia mecánica. También podemos ver la eficiencia térmica, el calor versus la energía que tenía de capacidad del combustible, ¿sí? Y muchos otros tipos de eficiencia. Pero recalcamos, siempre vamos a estar revisando la potencia real versus la potencia teórica. ¿De qué depende
la eficiencia del motor, de muchas cosas en realidad. Pero en cuanto al diseño, es muy sencillo. Del calibre, de la carrera, de la cilindrada, son factores físico-mecánicos, si lo queremos decir de esa manera. Esa es la esencia. Y todo eso nos va a llevar a la famosa relación de compresión, que es un factor directo de los anteriores. El calibre no es más sino la dimensión de diámetro del cilindro o de la camisa, o sea, la dimensión efectiva sobre la cual se va a calcular el volumen. ¿Sí? Ojo, estamos hablando de el diámetro interno. La carrera es facilísimo, es la distancia entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior. Es una dimensión lineal. Algunos libros la marcan con S. Entonces, la relación de compresión siempre nos va a marcar el número de unidades cuando el pistón está en el punto muerto inferior versus el número de unidades cuando el pistón está en el punto muerto superior, que estará produciendo la famosa cámara de compresión, cámara de combustión. ¿Sí? De 17 a 1, por ejemplo, en este caso. Mucho cuidado en los libros porque algunas fórmulas me están referenciando la unidad contraria, por ejemplo, de 1 a 17. Evidentemente, el cálculo de cualquier parámetro variará inmensamente. En general, nos conviene aumentar la relación de compresión para mejorar la eficiencia del motor. ¿Por qué? Porque sencillamente entre mayor yo tenga la compresión, voy a tener más aire, más oxígeno dentro de la cámara y por ende podré mezclar más combustible y esto conseguirá una mayor presión y una mayor potencia efectiva media. Pero tengan cuidado por las restricciones mecánicas, puede darse que al subir extremadamente esa relación de compresión voy a conseguir un desfase en los tiempos y con esto el motor podrá empezar a cascabelear de alguna manera, generando al contrario una disminución de potencia. Vamos a plantear aquí algo muy específico de motores de minería, que es el famoso concepto del HD, pero no se preocupen que no tiene nada que ver con la alta definición de sus televisores, ni tampoco es ultra, ni HK, ni nada de eso, sino de lo que me hace referencia es de motores de alto desplazamiento. Pero recuerden que el alto desplazamiento, el desplazamiento del motor, no hace referencia a la carrera, sino que hace referencia al volumen que un motor puede desplazar cuando gira o cuando cumple un ciclo completo de trabajo. ¿Sí? En términos coloquiales, a esto le llamarán también la cilindrada del motor. ¿Sí? Entonces, en este caso me dice que es un motor de alto desplazamiento, o sea que tiene, en el mismo cuerpo del motor tiene mayor desplazamiento del estándar. Veamos aquí algunas cosas o algunas características del por qué se usan estos. Dice que trae 13% mayor desplazamiento, lo que hablábamos ahora. Se le coloca un nuevo sistema de turboalimentación y fíjense que tiene intervalos extendidos para la reparación y el mantenimiento. Punto bueno a favor del dueño de la máquina. Todo esto trae consigo 8% más de ahorro en el consumo de combustible, 25% de alargue de la vida, mejor respuesta ante las necesidades del trabajo diario, baja los costos de reparación y mantenimiento y obviamente los costos de operación del sistema o de la máquina de la operación. ¿Sí? Importante, aquí nos van a comparar por ejemplo el combustible quemado en el motor, ¿sí? En la vida completa del motor en galones. Me dice que es 650.000 contra 750.000. El alto desplazamiento tiene más galones consumidos, pero ojo, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos a revisar un poquito qué pasó. Miren la vida. Este tuvo una vida de 14.990 horas y este duró 18.797 horas. ¿Listo? Entonces, no es la cantidad
específica, sino que debemos calcular los galones, por ejemplo, los galones por hora. Vemos cómo pasa de 43 a 39.9, mejorando la eficiencia del consumo de combustible. Recuerden que este motor HD tiene más potencia en el mismo tamaño de motor estándar, y ese es el beneficio. Es muy probable que a bajas altitudes usemos motores HD y a altitudes significativas este motor no sea el más adecuado, porque nos va a faltar el aire y vamos a tener exceso de combustible. Pero ¿qué hay que cambiarle al motor para que sea HD? Son muchas las cosas, pero principalmente vamos a ver que hay que cambiar la relación de compresión de alguna manera, ¿sí? En realidad lo que estamos buscando es, por ejemplo, recortar la biela, ¿sí? Y la manivela también modificarla, para que esta relación haga que cambie la relación de compresión, ¿sí? Y también veíamos en las gráficas anteriores cómo el pistón HD era un poquito más corto, pero en realidad no es el efecto del cambio a HD. Lo que hacemos es que al cambiar la manivela y la biela, el ángulo que se produce con el pistón va a obligar a que le vamos a recortar un poquito la dimensión de la falda del pistón para que este no golpee en su momento al ir girando. Muchas gracias. Seguiremos revisando muchos más temas en adelante.